estamos aquí junto al ingeniero civil Matías Ragesi. ¿Qué tal, Matías? Muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, justamente porque nuevamente una represión violenta, en un operativo de desalojo de vecinos que están ocupando tierras, vuelve a poner en el tapete de la discusión la gran crisis estructural que no se ha revertido en todos estos años, en esta década ganada, ¿no?, que nos plantean, que no se ha revertido el enorme déficit habitacional que hay en la Argentina, ¿no? Claro, justamente como decís vos, durante todos estos años de crecimiento económico lo que no se logró es revertir el déficit habitacional. Hoy se está hablando del orden de 3,5 millones de familias que necesitan una vivienda digna. Y no solo eso, sino eso que... a nivel de todo el país, no a nivel nacional. Claro, perdón, a nivel nacional. Y que también a nivel nacional distintos investigadores o censos están tirando el dato de que es un déficit que aumenta anualmente por 36.000 viviendas. O sea, es decir que cada año 36.000 nuevas familias necesitan una vivienda digna. O sea que lejos de revertirse es una problemática que va en crecimiento, va en aumento. Claro, que va en aumento, y una de las causas es, entre muchas, ¿no?, para pensar, es que justamente a nivel nacional, si uno piensa las políticas de créditos hipotecarios en relación al Producto Bruto Interno del país es muy chiquito, es del orden del 1%. Entonces, ante semejante emergencia, ese valor de inversiones es muy poco para poder hacerle frente. De hecho, no le puede hacer frente, y es un déficit que continuamente aumenta y se vuelve un problema estructural. De hecho, por eso también estallan conflictos como lo que se pudieron ver, como el de Villa Soldati, donde también se actuó como se actuó acá, con represión policial por parte del gobierno de la ciudad y el gobierno nacional también. Sí, tenemos Villa Soldati, también el barrio Papa Francisco, claro, en Buenos Aires, que también fue exactamente la misma respuesta, ¿no? Exactamente. Vos dabas los índices un poco de la crisis habitacional a nivel nacional, cómo es esa situación particularmente en Córdoba, en donde muchos investigadores y analistas ya hablan directamente de una política de segregación social y habitacional por parte del gobierno. Sí, muchos hablan, y bueno, ese fue el modelo que tuvo de la Sota durante todo su gobierno, que tiene que ver con una política de generar barrios, ciudades, en las periferias de la ciudad, justamente para migrar las villas de asentamiento que se venían generando en el interior del centro, digamos. Entonces, justamente lo que genera es una segregación, porque acompañado de esa política de barrios, ciudades alejados de la ciudad, lo que hace, se acompaña también con una política de control policial en todo y cada uno de los puentes de acceso a la ciudad, donde digamos, todo el tiempo se hostiga o se frena por cualquier causa, puede ser portación de rostro o la excusa que quiere tener la policía, a muchos jóvenes que quieren ingresar a la ciudad, que de hecho son muchos jóvenes que después son los que trabajan en las obras de construcción que terminan haciendo las grandes torres. O sea que esos sectores que son segregados en el sentido del desarrollo urbano son marginados y a la vez no se les permite la utilización y el acceso a la ciudad. Claro, exactamente. Lo que hay es, lo que hizo de la Sota, para pensarlo más sencillamente, es por un lado limpió el suelo de la ciudad para que sus empresas amigas como Euromayor, como Gama, o empresarios amigos como Bugliotti puedan desarrollar sus barrios privados, sus complejos comerciales, mientras por otro lado, mientras les regalaba todo eso con beneficios incluidos, dejaba por otro lado que solamente sectores pudieran ingresar a trabajar de manera totalmente precarizada, pero negándole el acceso a la ciudad, que hay que pensar que no solamente es el acceso a una vivienda digna, sino que tiene que ver con una política que se le dificulta el acceso al ocio en la ciudad, a disfrutarlo, al acceso a la cultura, al arte, y de ya ni pensar también el acceso a la salud pública como hospitales de alta complejidad o escuelas, pensando que de por sí ya en Córdoba tenemos un boleto de transporte cada vez más caro, y eso también se suma, digamos, a todo este combo que están sufriendo la mayoría de los sectores más segregados, más vulnerables. ¿De cuánto es concretamente, si nosotros medimos aquí en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, la carencia de viviendas que hay? Bueno, la carencia de vivienda, lo que se está hablando es que el orden de 300.000 viviendas en la ciudad de Córdoba, lo cual es un valor bastante importante, ¿no?, que también ha venido creciendo. De hecho, hay que pensarlo porque es difícil acceder al dato. La legisladora Laura Vilche, en la última audiencia pública que dio el ministro de Infraestructura de la provincia para plantear el presupuesto para el 2016, interpeló varias veces al ministro y no le supo dar una cifra certera de cuál es realmente el déficit. Y por otro lado, lo que sí reconoció es que en a lo largo de 16 años en la provincia se hicieron, producto de planes de vivienda, 26.000 viviendas nomás, que te da una orden de 1.200 viviendas, lo cual es muy poco para poder hacerle frente
a una situación de emergencia como la que estamos viendo con el problema de la vivienda. Vos recién hacías referencia a esta cuestión de el desarrollo, el crecimiento de grandes emprendimientos inmobiliarios, bueno, en este caso incluso el de los vecinos, la implicación de Gama también, ¿no?, en estos terrenos que fueron desalojados, y un poco uno ve eso, ¿no?, que hay muchos barrios, directamente vecinos que no tienen vivienda, que tienen que ocupar terrenos, muchos barrios que no tienen infraestructura, por ejemplo, que no tienen cloacas, etcétera, mientras que megatorres y construcciones al servicio de sectores muy exclusivos, socialmente hablando, tienen, ¿no?, garantizados todos los servicios por parte del Estado. Sí, exactamente, ese es el problema también, ¿no? Porque por un lado hay muy poca inversión en el sentido de poder hacerle frente con política pública, ¿no?, para resolver el problema de la vivienda, pero por otro lado el gobierno, lo que decía recién el vecino, nosotros hacemos lo que el gobierno no hace, pero en realidad hay que también plantear que el gobierno sí hace y hace a favor de las empresas. Entonces cuando se plantean ese nivel de emprendimientos inmobiliarios o complejos comerciales, también lo que asegura el gobierno es justamente lo que decís vos, un nivel de infraestructura que no daría resolver para los barrios más pobres y vulnerables, sino que le asegura, por ejemplo, la pavimentación de las calles, le asegura los drenajes, le asegura el acceso a las redes de cloaca, de agua potable, de gas y electricidad. Entonces que eso también favorece una valorización de esos barrios privados o esos emprendimientos, que justamente es el problema que estamos teniendo y que acompaña a la dificultad de poder acceder a una vivienda digna. Inclusive ya se habla de que es cada vez más difícil alquilar, digamos, el alquiler toma cada vez más peso en la economía familiar, si se quiere, de los trabajadores. Claro, producto de esta valorización que vos decís del suelo urbano que termina repercutiendo en el bolsillo concreto del pueblo trabajador, aumentándose los alquileres. Exactamente, para pensarlo un poco, por ejemplo, una cifra no menor es que en Córdoba el 42% de las familias está ocupando una vivienda que no es propia, o sea, usando una vivienda que no es propia, alquilando, y después situaciones de ocupación directa es del orden de más del 12%, se está pensando. Entonces, nada, que son datos a tener en cuenta. Para ir, sí, perdón. No, y otro dato no menor es que alrededor del alquiler, para pensarlo, es que si uno piensa en la relación salario-alquiler, a lo largo de estos años hemos llegado a tener ha disminuido esa relación un 21% en relación a los 90. Es decir, el salario es cada vez menor en relación al alquiler y por lo tanto por eso cada vez le duele más a uno cada vez a pagar el alquiler. Claro. Y por otro lado, para pensar el acceso a la vivienda digna, también sacando valores de que de hecho ha venido aumentando la construcción del metro cuadrado, es que una persona que cobra del orden de 6.000 pesos o 7.000 pesos, como hace un gran porcentaje de la población, para poder acceder a una vivienda digna, destinando el 30% de su salario, por ejemplo, tardaría en el orden de 140 años en poder pagarse toda la casa. Si uno piensa en una pareja, entonces tardaría 70 años, es decir, que individualmente casi es muy imposible acceder a la vivienda digna y en otro caso te endeudas de por vida para poder acceder. ¿Qué medidas se podrían tomar para empezar a revertir el problema de la crisis habitacional? Bueno, como es un tema bastante complejo de por sí y los que se han ido beneficiando con el negocio inmobiliario son las grandes constructoras que han utilizado, que en muchos casos significa el resguardo de las inversiones de los empresarios ojeros. Me parece importantísimo que en un punto se piense un plan de viviendas, incluida infraestructura básica, escuelas, hospitales, para esos barrios, que sea en base a impuestos justamente a estas grandes fortunas y terratenientes, y que justamente sea pensado con los trabajadores y sectores que están ocupando y los vecinos que están ocupando un terreno para asegurarse su propia casa, digamos, porque ellos son los interesados justamente en terminarlo. Y desde el punto de vista de asentamientos y villas también tiene que haber un plan de urbanización de esas villas, también elaborado con los vecinos que viven en esas localidades, para justamente asegurar el acceso a servicios básicos, como puede ser la red de cloaca, la red de agua, y también los accesos más difíciles, que son de los servicios más difíciles de acceder, que son electricidad y gas. Y ni hablar, ¿no?, de la cantidad de viviendas ociosas que están en esas megatorres. Sí, a nivel nacional se está hablando del orden de 2,5 millones de viviendas que están ociosas. Se hablan de viviendas que esperan a ser vendidas por pura especulación que suba su valor, se habla de viviendas que son de segundo o tercer uso, entonces todas esas viviendas podrían ser utilizadas
Y el gobierno nacional debería elaborar un plan, ¿no?, con los gobiernos provinciales para ponerla justamente a disposición de todas estas familias que están en una situación es algo que se podría, una medida elemental que se podría tomar ya. Totalmente. Con una medida así se resolvería en principio gran parte del déficit nacional que hay hoy en cuanto a vivienda. Bueno, Matías, te agradecemos mucho, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. No, muy gracias interesante. Un pequeño corte y enseguida estamos con Lucas Crisafulli analizando la modificación del Código de Faltas.